Bienvenidos de nuevo a Chismes de Turquía. Hoy vamos a desentrañar uno de esos enigmas que han estado rondando las redes y las conversaciones de todos, la relación entre Ozan Akbaba y Sinem Ünsal. Ustedes lo pidieron, y aquí estamos para revisar cada pista, cada gesto y cada silencio en torno a su vínculo. ¿Amor en pleno brillo o ruptura silenciosa? Es un tema que divide, que enciende debates, porque entre rumores y versiones cruzadas es fácil perderse. Tranquilos. Recopilamos señales, comparamos tiempos y revisamos lo que se filtra, para que juntos podamos observar con lupa qué está pasando realmente. Antes de zambullirnos en esta historia, un recordatorio rápido: si todavía no se han suscrito, este es el momento. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es el motor que nos permite seguir trayendo historias que conmueven y dan de qué hablar. Ahora sí, volvamos a Ozan y Sinem, dos nombres que resuenan fuerte en la industria. Hemos visto su conexión en entrevistas, su complicidad en eventos y esa chispa que parecía escapar de la pantalla. Muchos creyeron en ese brillo, otros, más cautos, pidieron pruebas. Como suele ocurrir bajo el foco público, nada es tan simple. La pregunta del millón se impone: ¿lo que vemos es auténtico o un espejismo cuidadosamente administrado? Con Ozan y Sinem, la duda ha estado particularmente viva. Entre imágenes antiguas que resurgen y silencios que pesan, las percepciones han subido y bajado con una velocidad vertiginosa. Hubo un tiempo en que se juró que su historia iba para largo. Después llegaron las sospechas. Y con las sospechas esa neblina incómoda que envuelve todo cuando nada está confirmado y aún así todos opinan. Conviene recordar que una pareja pública está formada por personas reales. El éxito, la agenda, la presión y la exposición suman capas de complejidad. Ozan Akbaba y Sinem Ünsal han ganado cariño dentro y fuera de Turquía, y su popularidad opera como una lupa que amplifica cada paso. ¿Una fotografía juntos es prueba de reconciliación o una despedida cordial? ¿Un comentario con doble lectura, apoyo incondicional o distancia calculada? Así funciona el juego de la interpretación cuando el amor sucede frente a millones de ojos. Si miramos hacia atrás, el inicio parecía sacado de un guión romántico. Miradas cómplices, bromas compartidas, gestos espontáneos. Los seguidores se enamoraron de esa postal, dos artistas talentosos apoyándose en estrenos, en rodajes, en compromisos. Los viajes que asomaban en historias, los pequeños guiños en entrevistas, las celebraciones que dejaban ver una alianza más profunda que la simple amistad. Y fue precisamente esa imagen idílica la que hizo que para los fans, los cambios posteriores dolieran más. Con el paso del tiempo, el cuento de hadas empezó a lidiar con los desafíos que el mundo del espectáculo jamás perdona. Llegaron los susurros, supuestas infidelidades, pequeñas grietas, agendas imposibles. Alguien habló de un distanciamiento y otro alguien juró que no era para tanto. Entre versiones, la verdad se volvió escurridiza. ¿Cuánto de lo que oímos es cierto y cuánto es producto de la necesidad mediática de llenar silencios con explicaciones? Uno de los aspectos más llamativos ha sido la forma en que ambos han lidiado con la presión. A veces silencio total. Y el silencio, ya se sabe, no despeja dudas, las multiplica. Otras veces mensajes que se prestan a infinitas lecturas. Un corazón aquí, una frase motivacional allá, una canción que parece elegida a propósito. Puede entenderse, nadie quiere su vida privada convertida en circo. Pero cuando las miradas están puestas sobre ustedes, incluso callar se vuelve un acto con consecuencias. Ahora bien, observemos sus redes con atención. Antes abundaban las postales compartidas, los vídeos espontáneos, el detrás de cámaras de compromisos y risas. Con el tiempo las publicaciones conjuntas se volvieron más escasas, o al menos más selectivas. ¿Dejaron de compartir porque ya no hay momentos juntos, o porque decidieron resguardar lo que queda solo para ellos? Es la pregunta que más se repite. A eso se suma cierto vaivén en sus apariciones públicas. Hay eventos en los que se dice se los notó distantes midiendo cada gesto. Y luego una gala en la que un cruce de miradas alcanzó para desbaratar la teoría del adiós. Esa inconsistencia alimenta la idea de que el suelo bajo sus pies todavía se está acomodando. Pero el amor, cuando es real, rara vez mantiene siempre el mismo tono. Pasa de la euforia inicial a una calma más densa, más honesta. Cambia la forma,
no necesariamente el fondo. Ozan se ha mostrado concentrado en sus proyectos con jornadas largas y rodajes exigentes, Sinem cuidadosa con su imagen, selectiva en las entrevistas, protectora de su intimidad. Quizá lo que vemos es una evolución, una nueva manera de estar, una coreografía más madura ante la presión. O quizá, dolorosamente, sea la señal de un desgaste que ninguno quiere verbalizar en voz alta. Hay otro capítulo inevitable, los amigos. Lo que dicen, lo que insinúan, lo que callan. Se ha comentado que algunas personas cercanas habrían notado tensiones. Un gesto fuera de libreto, un comentario que parece aludir a un problema. Claro, el testimonio de un amigo pesa, pero también puede malinterpretarse. Un consejo privado se convierte, frente a una cámara indiscreta, en la confirmación de un rumor que ni siquiera pretendía existir. Y sin embargo, no todo es nubarrón. En las últimas semanas, algunos detalles encendieron la esperanza. Una reacción cariñosa en una publicación, una risa compartida detrás del escenario, un agradecimiento que nombró al otro sin grandilocuencias pero con calidez genuina. No son gestos rimbombantes y tal vez por eso impactan más. Cuando el ruido baja, un guiño basta para pensar que hay voluntad de sostener el vínculo. Esta montaña rusa de emociones nos deja con un título inevitable, amor o final. A falta de un anuncio tajante, solo podemos observar los signos y reconocer que su relación ha sido puesta a prueba. La exposición no perdona, los rumores cansan, las inseguridades se acrecientan cuando se mezclan agendas, carreras y expectativas. Si miramos la curva natural de muchas parejas, el paso de lo apasionado a lo sereno es normal. El hábito aparece, la rutina se cuela, y allí se mide la fortaleza real del lazo. ¿Será que Ozan y Sinem transitan justamente esa etapa? ¿Una en la que el amor se transforma, gana profundidad y pierde estridencia? ¿O será que la erosión terminó siendo más fuerte que el recuerdo de los días luminosos? Nadie, salvo ellos, puede pronunciar la sentencia. Lo que sí podemos afirmar es que, a pesar del ruido, han procurado cuidar algo esencial, el respeto. No hay ataques, no hay cruces públicos, no hay exhibición de reproches. Si están luchando por permanecer, lo hacen sin convertir la intimidad en espectáculo. Y si están despidiéndose, también lo intentan con prudencia, protegiendo aquello que fue importante. La lección para nosotros como audiencia es clara. Las relaciones son complejas, la fama agrega obstáculos, lo que se publica no siempre es el mapa exacto de lo que se vive puertas adentro. Conviene no confundir la narrativa de redes con la realidad cotidiana. A veces, un abrazo no fotografiado vale más que 1000 posados. A veces, la ausencia de una foto solo significa que el momento fue demasiado valioso como para exponerlo. Hablemos de tiempos. Hubo un antes de alfombras rojas y entrevistas en conjunto, en el que todo parecía anunciar un proyecto de futuro. Luego llegó el durante con señales mezcladas y cierta intermitencia. Y ahora habitamos un después incierto con relatos encontrados. En medio, ambos han priorizado sus carreras. Ozan enfocado en papeles intensos, con ese sello magnético que lo distingue, y Sinem eligiendo con cuidado historias que la desafían y la muestran reinventándose. Cuando las ambiciones profesionales crecen, las negociaciones afectivas se vuelven más delicadas. También está la cuestión del discurso. Palabras que, separadas de su contexto, parecen frías. Frases que, si se escuchan completas, revelan un cuidado mutuo. Un periodista insistió y recibió una sonrisa medida. Otro insinuó y obtuvo un silencio cómodo. Eso, para quien observa, puede sonar a evasiva. Pero quizá también sea una manera de decir: aquí se pone el límite, aquí cuidamos lo nuestro. ¿Es eso una confirmación de problemas? ¿O es una declaración de principio sobre cómo quieren relacionarse con el foco mediático? La percepción del público se alimenta inevitablemente de los detalles visibles. Hubo días de publicaciones casi coreografiadas, y otros en los que las cuentas avanzaron por caminos paralelos. Desde fuera, todo parece simple, o están, o no están. Por dentro, el territorio es más complejo. Un proyecto puede exigir meses de separación física, un estreno puede obligar a apariciones por compromiso en ciudades distintas. La armonía, en ese contexto, deja de ser una foto fija y se vuelve algo que se negocia día a día. Y sin embargo, algo persiste.
La sensación de que entre ellos hay un pacto, incluso cuando no es perfecto. Un pacto que se nota en el cuidado del otro, en la ausencia de gestos que puedan herir, en la decisión de no convertir los tropiezos en titulares escandalosos. Si el amor sigue ahí, probablemente esté atravesando una versión más silenciosa, menos ostentosa. Si se acerca un final, quizás sea uno de esos finales que buscan honrar lo vivido, sin sobreactuar el drama. En foros y comentarios leímos de todo. Desde quienes piden que confirmen ya su estado hasta quienes suplican que los dejen respirar. Entre esas voces se filtra un anhelo común, verlos felices. Y tal vez esa sea la clave. Porque al final lo más valioso no es confirmar una etiqueta, sino saber que dos personas talentosas y queridas por el público encuentran el modo de estar bien, juntas o por separado. Importa decirlo con claridad, nadie aquí pretende erigirse en juez. Trabajamos con indicios, con lo que se muestra y con lo que no, con el pulso de una historia que a ratos se escribe en tiempo real. Nuestra conclusión provisional es simple: su vínculo fue puesto a examen, y hay señales de esfuerzo por sostenerlo. También hay signos de prudencia ante la posibilidad de caminos distintos. Dos verdades que pueden convivir mientras el desenlace se cocina lejos del ruido. Si el destino los mantiene unidos, ojalá sea en una versión más madura, con cimientos fuertes y menos necesidad de demostrar. Si toman rumbos diferentes, que sea con gratitud y con la puerta abierta a la calma. Para nosotros como audiencia, queda el aprendizaje de no confundir titulares con certezas, de recordar que los afectos no se miden en likes y que el tiempo, casi siempre, termina revelándolo todo. En resumen, la relación de Ozan Akbaba y Sinem Unsal ha sido un recorrido intenso para sus seguidores. Vimos el encanto del principio, sentimos las dudas del medio y ahora habitamos las preguntas del presente. Hemos sido testigos de rumores, de interpretaciones malintencionadas y también de pequeños gestos que devuelven la esperanza. Solo ellos conocen la verdad completa, pero desde aquí podemos intuir que, sea cual sea el desenlace, han cuidado el modo de transitarlo. Hasta aquí nuestro análisis de hoy. Queremos leerlos. ¿Qué creen que está ocurriendo entre Ozan y Sinem? ¿Piensan que su amor se está transformando para resistir, o que se encuentran en un cruce decisivo? Compartan su mirada en los comentarios. Si este vídeo les gustó, denle like, envíenlo a sus amigos que siguen de cerca la vida de esta pareja y, por supuesto, suscríbanse a Chismes de Turquía para no perderse las próximas historias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo con más capítulos de esta novela que, aunque suceda fuera de la pantalla, nos emociona como la mejor ficción.